Ahora, cada vez que se ha intentado estudiar al personaje, ¿no? Hacer una tipología, clasificar a los personajes, se vuelve un relajo porque casi que hay que hacer casillas especiales para ciertos personajes que no cuadran aquí, no cuadran allá, que son mitad de esto, mitad del otro. Y entonces es mucho mejor, ha sido más productivo enfocarse no en el quién, sino en el qué, en los hechos, en los acontecimientos, como si estos acontecimientos, estas acciones, fueran el predicado del sustantivo que son los personajes. Y entonces no importa cuál es el sustantivo, no importa cuál es el sujeto, ¿no? Importa el predicado. Y ese estudio ha sido muchísimo más útil al punto de que hay quien lo ha llevado así como vimos con Levi Strauss, que tomaba de la fonología la estructura para revisar y analizar el lenguaje del parentesco a partir de las oposiciones de tío, sobrino, hermano, hermana, padre e hijo. Hay quienes han aplicado esa misma estructura al asunto de la narración. Ese es el señor de lo que hoy es Lituania, Algirdas Julius Greimas. Cuando él nació era Rusia, era el imperio ruso. Cuando se murió, pues se murió en Francia, huyó del imperio ruso, bueno, no del imperio, de la Rusia soviética en cuanto pudo. Sus propuestas ponen la simiente, ponen las bases de dos de las corrientes semiológicas, semióticas, pues más importantes y más vivas hoy en día, que es la semiótica estructural y la semiótica tensiva. Propone un esquema narrativo que le da sentido a todas las historias para todos los lectores. Por otro lado, un cuadro semiótico que te permite abstraer un símbolo, un signo, y entonces a partir de una estructura poder llegar a su significado, ¿no? Y quizás su colaboración más importante para nuestra carrera, asignatura y para el mundo de las historias es la matriz actancial, la matriz de los actantes, en donde él dice que todo personaje para hacerlo necesita tener una configuración de 6 fuerzas que van a estar subyacentes a ese personaje. Estas 6 fuerzas son el sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el ayudante y el oponente. Voy a dejarles de compartir porque soy feo y egoísta y no se los quiero compartir más. Bueno, aquí tengo hecho un relajo, ¿verdad? No lo limpié. Justamente dice el muchacho que muchos histriones pueden hacer al mismo personaje o a varios personajes. Hay historias en donde uno mismo eh, interpreta a varios de esos personajes. Estas 6 fuerzas van a ser un sujeto que quiere algo y se va a formar un eje, que va a dirigir la historia de cierta manera. El sujeto quiere el objeto, ese es su deseo. Ese sujeto tiene que ser siempre, para que pueda ser sujeto, tiene que ser un personaje con voluntad, con capacidad de acción. Una tormenta no puede ser un sujeto, no puede encarnar la fuerza sujeto, a menos de que la tormenta tenga voluntad. Si no, no se puede. ¿Ok? Ahora, y ese objeto
aunque sea una cosa abstracta, va a estar representado por un pedacito, un símbolo, un algo que representa ese objeto del deseo. Alguien quiere obtener el éxito y entonces, como el éxito no se puede obtener, consigue el campeonato de box. Ajá. O consigue un ascenso, o un cheque, o casarse, o ajá, quiere el amor, y entonces lo que consigue es un matrimonio. ¿No? No necesariamente una cosa es la otra, pero esta es representación de la otra, de lo que se quiere. Y luego, el sujeto quiere este objeto por una razón. Esa razón está en el destinador. Es el por qué. Ese destinador puede ser una idea, un valor, puede ser una persona, otro personaje, pero va a existir una relación de contrato entre el destinador y el sujeto. Ajá, el destinador le encomienda al sujeto que consiga el objeto. Ajá. Eh, Merlín manda al caballero Galahad a conseguir el Santo Grial para revivir al rey Arturo. ¿Ok? En ese ejemplo, Merlín es el destinador que establece el contrato, ¿no? La relación contractual con Galahad, que sería el sujeto, que quiere el Santo Grial para revivir o para curar al rey Arturo. En este caso, el rey Arturo sería el destinador. Ahí es un ejemplo donde todos van siendo personajes separados, distintos, que a su vez encarnan desde su punto de vista la fuerza sujeto. ¿Okay? Entre el destinador y el destinatario se da el eje del saber. Ahí es donde tenemos el por qué y el para qué de que el sujeto quiera el objeto. Y luego tenemos el eje del poder, que es el que van a formar el ayudante y el oponente. Este ayudante puede ser alguien que le ayuda al sujeto o alguien que ayuda a obtener el objeto, ¿no? Que no necesariamente le importa el sujeto, sino le importa que se obtenga el objeto. Igual pasa con el oponente. Puede ser que el oponente se oponga al sujeto porque el sujeto le cae mal, porque es su enemigo, por lo que tú quieras, o se oponga a que se consiga el objeto, porque el objeto es lo que considera eh, inadecuado, pero no necesariamente está interesado en oponerse al sujeto. Cualquiera de las 5 fuerzas que no son el sujeto pueden ser una idea abstracta, pueden ser algo no corpóreo, pueden ser un sentimiento, puede ser una cualidad, pueden ser muchas cosas. Ajá. Los ayudantes del Cid Campeador era su tropa y ponle que eran 20,000 o 2 millones, ¿no? Todos esos eran sus ayudantes, sí. Además era muy bueno con las espadas. Ah, pues eso también es su ayudante. Ok, dice acá. mm, bueno, ahorita podemos darle a Batman, pero aguanta, aguanta. No lo compliquemos tanto todavía, ¿no? Podemos traducir esta matriz a este texto. Motivado por el destinador, el sujeto quiere el objeto
para el destinatario, con el apoyo del ayudante y el antagonismo del opositor. Y esto te puede ayudar para dar cuenta de una historia que se cuente en una imagen, por ejemplo. Tenemos aquí esta imagen y podemos pensar en que lo más obvio, que el tipo verde con cara de rana es el sujeto y entonces este sujeto lo que quiere es comer, por decir, y los tipos de la túnica serían sus ayudantes que le trajeran a la muchacha para que se la coma, ¿no? ¿Y por qué se la quiere comer? Porque tiene hambre. El destinador es su hambre. Ajá. ¿Y para qué se la quiere comer? Pues para saciar su hambre. ¿Ok? Así tan sencillito. Ajá. Ahora, sí, claro, siempre hay este esquema a la hora de que hay una historia, casi que de los siempre. Pero tiene el asunto que lo puedes variar. Y entonces ahí analizamos la historia, esta historia representada desde el punto de vista del cara de sapo. Pero también podemos verlo desde el punto de vista de los de la túnica, y entonces la fuerza sujeto serían ellos que lo que quieren es complacer, alimentar, agasajar al tipo cara de rana, ajá, y para esto se ayudan de que son muchos y son más fuertes y la pudieron atrapar a la muchacha y la encadenaron y la fuerza de las cadenas, su solidez y las rocas son sus ayudantes para satisfacer. ¿Y por qué lo quieren satisfacer? Pues porque les cae bien, porque es su jefe, porque es su Dios. Ajá, y lo quieren satisfacer para que esté contento. ¿Ok? No hay aquí opositores. Estos muchachos de aquí atrás podemos decir que también encarnan a la fuerza sujeto. ¿Y qué quieren? Observar, porque no parecen quererse meter. Entonces, estos lo que quieren es observar, porque tienen curiosidad y quieren decirle a los demás del castillo qué es lo que está pasando. Ajá. Ahora, para ser testigos, se les opone que tienen que hacerlo a escondidas, porque si no los cachan y se los comen igual. Y tienen para ayudar este cilindro de piedra para esconderse.